Me da muchísimo gusto que me acompañe esta mañana aquí en la mesa del programa el escritor e historiador Christian Duverger, quien pues ha dedicado muchos años de su vida, décadas incluso, al estudio de un personaje central de la historia de México, que es Hernán Cortés, un personaje pues que normalmente hablamos sobre él a través de estereotipos que aprendimos en la escuela o digamos en la conversación diaria que se han ido reproduciendo en el tiempo, pero que a juzgar por el amplio trabajo de Christian, pues es una versión mitificada la que tenemos de Hernán Cortés. Él escribió la biografía de Cortés en dos volúmenes muy grandes. Ya platicamos con él hace años, antes de la pandemia, sobre el segundo de estos trabajos, pero ahora escribe Memorias de Hernán, que pues es una presentación sucinta de sus largas investigaciones en un formato de carta que escribe Hernán Cortés a su hijo Martín. Es digamos una versión ficcionada de la biografía de Cortés, pero basada en los datos duros que él ha investigado en todo este tiempo. ¿Cómo estás, Giselle? Un gusto tenerte aquí en el programa. Hola Pascal, gracias por tu invitación. Pues un gusto tenerte aquí, hablando de un tema que yo creo que siempre será de debate abierto en México. Hay, por supuesto, una visión ya un poco fija del personaje, pero pues tú, a través de tu estudio, pues has logrado ir desentrañando aspectos de Hernán Cortés que no conocíamos muy bien los mexicanos, o por lo menos no fuimos formados en ella. Sí, este libro no es una repetición de los libros anteriores. La idea es presentar un Cortés un poco más íntimo, un Cortés familiar. Habló de su relación con Malinche, con su hijo mestizo Martín. Y creo que el problema aquí en México es que Cortés, que es un personaje satanizado, eso viene de que es un personaje desconocido. Entonces creo que este libro, que es una novela de acceso fácil, puede cambiar un poco la situación, puede dar una visión más humana de un personaje que la historia oficial sataniza. ¿Por qué se llegó a satanizar? Digamos, probablemente sería muy largo de explicar, pero... No, eso es realmente el producto de la leyenda negra construida en Estados Unidos y después de la Declaración Monroe de 1823. Es la consecuencia de las independencias de los países de América Latina. Los norteamericanos deciden reescribir la historia de la conquista y tacharon a España como expotencia colonizadora y culparon a los conquistadores y a la iglesia también, la iglesia católica, porque en la época los Estados Unidos son protestantes, entonces odian a los católicos. Entonces son cosas del siglo XIX que podemos entender en su contexto, pero que hoy tengamos esa visión del padre de la patria, eso me sorprende. Pero, a ver, ¿por qué, hasta donde tengo entendido, la visión que hay de Pizarro en Perú es distinta a la de Cortés en es México? muy distinta. En Lima No hay es una estatua de Pizarro, sí, ¿no? no es el mismo tipo de personaje. Ajá. Y entre los conquistadores que vinieron aquí en México, Cortés es una excepción, porque Sí. es un hombre culto, es un hombre que se apegó más al lado indígena que al lado hispano, y que tuvo la idea de evitar precisamente la conquista. Lo que hace Cortés es entrar al utilizar una tradición que existía en el mundo mesoamericano, el mundo indígena prehispánico, que era el mestizaje. El mestizaje siempre, durante 25 siglos de Mesoamérica, ha sido una técnica para integrar en el mundo de los agricultores sedentarios, fue integrar los migrantes que venían del norte. Entonces, esa capacidad mesoamericana de integrar en el mundo mesoamericano migrantes, eso
siguió. Cuando se presentaron los españoles, finalmente este mundo indígena funcionó como había funcionado durante 25 siglos. Y Cortés, que conoce, que es un conocedor, es un hombre inteligente, utiliza eso. Por eso cuento cómo se hizo el encuentro con Malinche, ¿no? Es parte de una ofrenda de mujeres. ¿Qué es una ofrenda de mujeres? Significa: aquí están sus esposas, señores. Aquí puede fundar familias mestizas aquí en el pueblo. Bienvenidos. Entonces eso fue lo que fue el lenguaje de los indígenas. Y él lo entiende desde su paso por la Española, ¿no? Él llega a la Española y ahí, digamos, los primeros conquistadores habían tratado de someter a los taínos, igual que combatieron los españoles la invasión musulmana. Y Cortés llega con una idea distinta, que lo que hay que hacer es cristianizar, así lo cuenta él en la carta de tu libro, cristianizar y que es una visión de futuro más que una visión de pasado. Cristianizar, porque es una manera de impedir la esclavitud. Sí. Porque en la época existe la esclavitud, pero no entre cristianos. Entonces, si se bautizan los indígenas, no se puede transformarlos en esclavos, lo que era una visión humanista finalmente. Entonces, Cortés tuvo que manejar el asunto, convertir a los indígenas y conservándolos con sus tradiciones, etcétera. Entonces, los 15 años de Cortés en las islas tuvo su importancia, pero hay que decirlo, fue un fracaso. La presencia española en las islas fue un fracaso realmente, y desapareció el 90% de la población de las islas, de las dos grandes islas, en 30 años. Sí. Entonces, eso no lo podemos negar. Pero era el producto de un encuentro que nunca había sido preparado. Entonces, en el choque hubo un primer conflicto. Y luego Cortés construye una respuesta a partir de su experiencia desastrosa en las islas y concibe otra manera de entrar en México con la idea del mestizaje. Ahora, tú has presentado desde tus 2 volúmenes de la biografía de Cortés a este hombre como un hombre que por un lado manejaba la espada y por otro lado la pluma, ¿no? Eso es. Y eso está muy presente en este libro. Incluso al final del libro dices que Cortés tuvo 2 hijos, Martín, uno hijo de Malinche, otro de una esposa española, y curiosamente tuvo un hijo, uno de esos hijos fue militar. Eso es. Y otro escritor. Eso es el desdoblamiento de Cortés, que son 2 personas en una sola. Hay un lado que es un jefe de guerra. Finalmente no hubo tanta guerra en México durante la conquista, pero sí hubo. Y por otra parte es un escritor nato, le gusta escribir y escribió a la vez en el momento mismo de la campaña de dicha conquista, las cartas de relación. Las cartas de relaciones, sí. de relación que conocemos, la primera escrita en 1520, después de la Noche Triste, y es una obra maestra, es fascinante. Y luego al final de su vida escribe en una especie de taller de escritura con Gómara. Explico en mi libro que es su medio hermano, lo que no lo había explicado anteriormente, pero es un taller y van a escribir juntos, Gómara y Cortés, la historia de la conquista de López de Gómara y la historia verdadera que finalmente fue concebido con un narrador ficticio, pero que conocemos como la atribución de Díaz del Castillo. Sí, tú recuerdo que en la entrevista que tuvimos, esa era una de las grandes revelaciones de tu biografía, que Bernal Díaz del Castillo es un seudónimo de Hernán Cortés. Es un seudónimo, sí. Es un pariente, pero que nunca había escrito. Que no podía haber escrito. No sabía escribir. Ahora, ¿por qué lo explicas de alguna manera, pero me gustaría que lo compartieras con la audiencia? ¿Por qué son satanizados en España los escritos de Hernán Cortés? Creo que es la envidia de Carlos V. El problema es que Carlos V, en su función política, puede nombrar
y lo nombró, por ejemplo, nombró a Cortés gobernador de Nueva España, capitán general y justicia mayor. Y en este caso le puede quitar la gobernatura, es una decisión política. Pero lo que pasó es que la segunda carta fue publicada en Sevilla por el gran editor, no se llamaba así en la época, pero el gran editor de la época, la imprenta de Cromberger, y fue un éxito. Hubo 12 ediciones en 5 años y vendió 8.000 ejemplares. Hay que siempre recordar que el libro es una cosa muy cara, que vale el precio de un caballo. Entonces, vender 8.000 ejemplares es un éxito. 8.000 caballos. Sí, es un ejército, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente, Cortés se volvió un autor famoso en toda Europa. Y el problema de Carlos V es cómo puedo quitar la fama de un escritor. Eso no. ¿Cuál es qué puedo hacer? Entonces, finalmente decidió, sí, hacer algo, es prohibir los escritos de Cortés, precisamente por su éxito. Y hubo una censura en 1527, y esa prohibición, tocando todas las obras de Cortés, permaneció vigente finalmente hasta la entrada de las tropas de Napoleón en España. Entonces, finalmente, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII... No se leyó a Cortés. Cortés era un desconocido. Eso favoreció la incomprensión, ¿no? Finalmente hubo esos dos elementos, la prohibición de Carlos V y la leyenda negra, se suman en el siglo XIX para finalmente esconder esa dimensión literaria de Cortés. ¿Tú crees que algún día se modifique en México la imagen de Hernán Cortés? Sí. Sí, y creo que es un déficit de conocimiento. Ajá. Al conocer, vamos a cambiar nuestra visión, ¿no? Por eso creo que eso es una novela de acceso fácil porque es una obra dirigida a otro público, pero creo que sí eso puede ayudar. Cortés es un hombre que vale la pena. No estoy negando la violencia de la conquista. Hubo, ¿no? Tuvimos Cholula, tuvimos la Noche Triste, y lo peor fue la batalla de Tenochtitlán, que duró 4 meses, etc. No estoy de los que van a negar esa violencia. No lo estás angelizando. Pero, pero Cortés vale la pena porque es un hombre que tenía una visión, tenía la visión de un México mestizo, lo que es México hoy. Todos los países de América Latina no son mestizos tanto, ¿no? Entonces, y tenía también esa calidad que considero como excepcional. Tenía un don por la escritura, y sus obras, tanto la segunda carta, también la tercera, pero la tercera carta de relación es la descripción de la conquista, de la toma de México, entonces hay mucho más sangre, pero la segunda, que es una carta de amor a México, y la historia verdadera, donde inventó un narrador ficticio, para mí significa que Cortés inventó la novela moderna y una generación antes de Cervantes. Y siempre hay que recordar, 1547 muere Cortés, 1547 nace Cervantes. Entonces tenemos finalmente con Cortés el padre de la novela moderna. ¿Habrá leído Cervantes a Cortés? ¿Qué? ¿Leyó Cervantes a Cortés? Y sí. Sí, hay 2 o 3 citas de Cervantes que sí. Bueno, para terminar, Cristian, quiero recordar pues algo que nos platicaste en la pasada entrevista, lo tengo muy presente, que creía tanto en el mestizaje que sembró en Texcoco olivos y sembró en Medellín, su pueblo natal, en Extremadura, una nopalera. Un nopal. Sí. Que se convirtió con el tiempo en un muro, ¿no? De nopal. Creció durante 5 siglos, creció hasta el cielo. Pues sí. Lo sembró a la puerta del castillo de Medellín. Sí.
El problema es que lo quitaron. Alguien lo cortó. Hace como 10 años, entonces hice una protesta y finalmente sembraron otro con un pequeño cartel que dice que este nopal es el heredero del nopal que sembró Cortés en 1528 para hermanar su ciudad de nacimiento, Medellín en Extremadura, y México Tenochtitlán. Bueno, pues ahí está, Memorias de Hernán, de Christian Duverger, se lo recomiendo mucho en Editorial Grijalvo. La verdad, está presentado en forma de carta a su hijo Martín y, pues, y aborda, como dice Christian, aspectos muy íntimos del personaje Hernán Cortés. Pues te agradezco mucho que hayas venido Gracias, a acompañarnos Gracias. hoy en el programa.